Era alto, de mirada intensa y traje impecable, pero detrás de esa fachada pulida había un vacío que ni el vino más añejo ni los elogios de los ocios podían llenar. Su esposa, Valeria, lo sabía. Lo veía cada noche, cuando él entraba a casa con el reloj caro en la muñeca y el alma ausente. ¿Cenaste sin mí otra vez?, preguntó Mateo una tarde, soltando las llaves sobre la mesa de mármol con un golpe seco. Valeria, arrodillada en el suelo junto a sus dos hijos pequeños, Lucía, de 5 años, y Tomás, de 3, levantó la vista con calma. Sus ojos, oscuros como el suelo tras la lluvia, no reflejaban reproche, sino una tristeza silenciosa que él ya no reconocía. Los niños tenían hambre, Mateo. No sabía a qué hora vendrías, otra vez. Él se quitó la chaqueta con impaciencia, evitando mirarla directamente. Podrías esperarme. Soy tu marido, no un extraño. Y ellos son tus hijos, respondió ella suavemente, mientras limpiaba con un paño la mancha de jugo que Tomás había derramado en el mantel. No entienden por qué papá siempre llega cuando ya están dormidos. Mateo se sirvió un vaso de vino, el tercero esa semana antes de las 8. Tú no comprendes la presión que tengo. Esta bodega no se mantiene sola. Mi padre construyó esto con sudor, y ahora todo depende de mí. Tu padre también cenaba con nosotros, dijo Valeria, con una voz tan baja que casi fue un susurro. Y nunca me hizo sentir invisible. Hubo un silencio. Solo se oía el tintineo del vaso contra la mesa y el murmullo de Lucía contándole un cuento a su hermano con muñecos de trapo. Mateo quiso replicar, pero algo en la mirada de Valeria lo detuvo. No era desafío. Era despedida. Como si, poco a poco, estuviera dejando de esperarlo. ¿Sabes?, dijo él, con una sonrisa forzada. A veces me pregunto si te casaste conmigo o con la idea de la bodega. Valeria se puso de pie. No con rabia, sino con una dignidad que lo hizo sentir pequeño. Me casé con el hombre que me juró amor frente a Dios en la iglesia de San José. El que me prometió caminar conmigo, no delante de mí. Mateo bebió un trago largo, incómodo. Eres demasiado piadosa. Todo es pecado o virtud para ti. La vida no es tan simple. La vida es simple cuando se vive con el corazón limpio, respondió ella, y tomó a Tomás de la mano. Vamos, mi amor. Es hora de bañarse. Mientras subían las escaleras, Mateo oyó a Lucía preguntar, «Mamá, ¿por qué papá no reza con nosotros antes de dormir?». Valeria no respondió enseguida. Pero cuando lo hizo, su voz era firme, llena de una fe que él ya había olvidado, porque a veces, cariño, los adultos se pierden, pero Dios nunca los abandona. Mateo se quedó solo en la sala, el vino a medio terminar, el eco de esas palabras clavado en el pecho como una espina. Afuera, el viento movía las vides con suavidad, como si la tierra misma suspirara por un hombre que tenía todo, menos paz. Una noche, mientras revisaba papeles en su estudio, Mateo escuchó voces suaves en el jardín trasero. Se asomó por la ventana y vio a Valeria sentada en la vieja mecedora de madera, con Lucía dormida en su regazo y Tomás acurrucado a sus pies, envuelto en una manta tejida a mano. Ella leía en voz baja un pasaje de la Biblia, su voz como un hilo de miel tibia en la oscuridad. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Mateo sintió un nudo en la garganta. No por culpa, aún no, sino por una extraña sensación de exclusión. Como si, sin darse cuenta, hubiera construido una muralla tan alta que ni siquiera sus propios hijos lo dejaban pasar. Al día siguiente, durante el desayuno, intentó acercarse. ¿Y si este domingo vamos todos a la bodega?, propuso, forzando una sonrisa. Los viñedos están hermosos ahora. Podríamos hacer un picnic. Tomás lo miró con ojos grandes, pero no dijo nada. Fue Lucía quien respondió, con una inocencia que dolía más que cualquier reproche, ¿vas a estar todo el tiempo con el teléfono, papá? Mateo se tensó. Claro que no. Apagaré el teléfono. Solo será nosotros. Valeria lo observó desde el fregadero, las manos mojadas, el delantal manchado de jugo de naranja. No dijo nada, pero su mirada era una pregunta, ¿en serio? ¿Otra promesa que se deshará como el humo?
Él la evitó. Esa misma semana, en una cena de beneficencia organizada por la Cámara Vitivinícola, Mateo lucía impecable en su traje oscuro, rodeado de socios, periodistas y mujeres que reían demasiado fuerte ante sus bromas. Valeria, sentada al otro extremo de la mesa, vestía un sencillo vestido azul que se había puesto 1000 veces. No por falta de opciones, sino porque ya no le importaba impresionar. Tu esposa es muy callada, comentó una mujer elegante, inclinándose hacia Mateo con una copa de champán en la mano. Casi no se nota que está ahí. Mateo rió, incómodo, pero siguió el juego. Es su estilo. Le gusta observar, no participar. Qué lástima, dijo la mujer, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Con esa belleza, podría brillar si quisiera. En ese momento, Valeria se levantó para ir al baño. Al pasar junto a ellos, escuchó la risa de Mateo, más alta de lo necesario, como si quisiera demostrar que estaba cómodo en ese mundo donde ella ya no encajaba. Pero lo que nadie vio fue cómo, al cerrar la puerta del baño, Valeria apoyó la frente en el espejo frío y cerró los ojos. No lloró. Hacía tiempo que había agotado sus lágrimas. Solo respiró hondo y susurró: Señor, dame fuerzas para no odiar lo que Él se ha convertido. Al regresar a la mesa, encontró a Mateo contando una anécdota sobre un viaje a París, exagerando cada detalle para impresionar. Cuando ella se sentó, él ni siquiera la miró. Esa noche, en el auto de regreso, el silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. ¿Por qué no hablas nunca en esos eventos?, preguntó Mateo de pronto, con un tono que pretendía ser casual, pero que escondía irritación. ¿Hablar de qué?, respondió Valeria, mirando por la ventana. ¿De cómo me siento cuando me ignoras frente a todos? ¿O de cómo mis hijos preguntan si hice algo mal para que su papá ya no los mire? Mateo apretó el volante. Siempre conviertes todo en un sermón. No puedes simplemente disfrutar la vida. Disfrutar la vida no es fingir que todo está bien cuando el corazón se está rompiendo, dijo ella, con una calma que lo dejó sin réplica. Al llegar a casa, él entró primero, dejando la puerta abierta. Valeria se quedó un momento en el jardín, bajo las estrellas. El aire olía a jazmín, como en la noche de su boda. Recordó cómo Mateo le había prometido: seré tu refugio, tu paz, tu hogar. Pero ahora, ese hogar era un eco vacío. Dentro, los niños dormían. Ella subió las escaleras con pasos suaves, pero al pasar frente al estudio de Mateo, vio la luz encendida. Se detuvo. Él estaba de espaldas, mirando una foto antigua, los cuatro juntos, en la playa, riendo bajo el sol. Tomás tenía apenas 1 año, y Lucía sostenía un helado derretido con orgullo. Valeria no entró. Solo susurró, casi sin voz: ¿todavía recuerdas quién eras? Él no respondió. Pero su hombro tembló, apenas un instante. Y en ese temblor, por primera vez en mucho tiempo, algo se agitó dentro de él. No era arrepentimiento, aún no. Pero era el primer crujido en la coraza que había construido. Lo que ninguno de los dos sabía era que, en pocas semanas, todo cambiaría. Parabrisas empañado y una maleta gastada en la trasera. Había estado fuera casi 2 años, trabajando en un proyecto de agricultura sostenible en el sur, lejos del ruido de la ciudad y, sobre todo, lejos de los recuerdos que lo ataban a una amistad que ya no reconocía. Mateo lo vio llegar desde la ventana de su oficina en la bodega. Frunció el ceño. No lo esperaba. Daniel era parte de la empresa familiar, un socio menor, sí, pero con acciones y voz en las decisiones, aunque últimamente se había mantenido al margen, como si intuyera que el aire en torno a Mateo ya no era respirable. Esa tarde, en la reunión semanal de socios, Daniel entró con la misma calma de siempre. Camisa de algodón, botas manchadas de tierra, y una mirada que no esquivaba la de nadie. No pensé que volvieras, dijo Mateo, más como advertencia que como saludo. La tierra me llamó, respondió Daniel, sentándose sin pedir permiso. Y también los compromisos que aún tengo aquí. Hubo un silencio incómodo. Los demás socios intercambiaron miradas. Todos sabían que Daniel y Mateo habían sido como hermanos. Que habían crecido entre las mismas vides, que habían jurado proteger la bodega como un legado sagrado.
pero también sabían que algo se había roto. Más tarde, al salir, Daniel se encontró con Valeria en el mercado local. Ella cargaba bolsas con frutas y pan, los niños a su lado, cuando lo vio. Por un instante, sus ojos se iluminaron, no con alegría romántica, sino con el alivio de ver un rostro honesto en un mundo que se había vuelto tan falso. Daniel, susurró, como si temiera que su nombre se deshiciera en el aire. Valeria, dijo él, deteniéndose a su lado. Estás, igual. Más cansada, quizás, respondió ella, con una sonrisa triste. Los niños han crecido. Sí. Demasiado rápido. Tomás lo miró con curiosidad. ¿Eres el tío Daniel del que habla mamá? Ella se sonrojó levemente. A veces, menciono tus historias. Las de cuando eras niño y plantabas semillas que crecían en forma de corazón. Daniel se arrodilló, a la altura del pequeño. Y si quieres, te enseño a hacerlo. Solo necesitas paciencia, y un poco de fe. Lucía lo observaba con ojos brillantes. ¿Tú también rezas antes de dormir? Él asintió. Cada noche. Por las personas que amo, y por las que están perdidas. Valeria bajó la mirada. Sabía a quién se refería. No deberías estar aquí, dijo en voz baja. Él podría malinterpretar, ¿desde cuándo me importa lo que Mateo interprete? Respondió Daniel, con firmeza suave. Soy tu amigo. Siempre lo he sido. Y si necesitas ayuda para cargar esas bolsas, no voy a dudar por miedo a su orgullo herido. Ella no discutió. Aceptó. Y mientras caminaban juntos hacia su casa, él cargando las bolsas, los niños corriendo adelante, algo en el aire cambió. No era traición. Era humanidad. Era el simple acto de no dejar a alguien caer cuando el mundo entero da la espalda. Esa noche, Mateo recibió una llamada. Vi a Daniel con Valeria, dijo una voz al otro lado, una de sus amigas del círculo social. Caminaban como si fueran una familia. ¿Sabías que él está de vuelta? Mateo apretó los dientes. Daniel es un socio. Y Valeria, es mi esposa. Pero no actúan como si lo supieran, rió la mujer, con veneno dulce en la voz. Él colgó sin responder. Pero el germen de la sospecha ya había echado raíces. Al día siguiente, fue a buscar a Valeria a la escuela donde daba clases de música. La vio desde lejos, riendo con una compañera mientras ajustaba las cuerdas de un violín para un alumno. Parecía, en paz. Más de lo que había estado en años. Cuando se acercó, ella se sorprendió. ¿Mateo? ¿Qué haces aquí? Quería verte, dijo, con una sonrisa forzada. Hace tiempo que no hablamos, de verdad. ¿De verdad? Repitió ella, con tristeza. ¿O solo porque? ¿Escuchaste rumores? Él palideció. ¿Rumores? ¿Qué rumores? No finjas. Sé que hablas con tus amistades. Y sé que Daniel está de vuelta. Pero si piensas que hay algo entre nosotros, estás más ciego de lo que creía. Él te mira como si fuera suya. Estalló Mateo, en un susurro furioso. Él me mira como si fuera humana. Respondió Valeria, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Como si mi dolor importara. ¿Cuándo fue la última vez que tú lo hiciste? Mateo no tuvo respuesta. Esa noche, mientras caminaba solo por los viñedos, vio a lo lejos la silueta de Daniel, revisando las plantas con una linterna. Se acercó, con el corazón latiendo como si fuera a estallar. ¿Qué haces aquí tan tarde? Preguntó, con voz tensa. Cuido lo que amo, dijo Daniel, sin mirarlo. Aunque otros lo descuiden. Ella es mi esposa. Y tú eres su marido, respondió Daniel, finalmente girándose. Pero dime, Mateo, ¿actúas como tal? ¿O solo reclamas lo que ya no mereces? El silencio entre ellos fue más fuerte que cualquier grito. Y en ese momento, bajo la luna que bañaba las vides en plata, Mateo sintió por primera vez el peso de lo que había hecho. No era celos lo que sentía, era miedo. Miedo de que, cuando todo se derrumbara,
ya no quedara nadie que lo esperara. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que Valeria, desde la ventana de su habitación, los había visto. Y en su corazón, una decisión silenciosa estaba naciendo: ya no se quedaría atrapada entre el hombre que fue y el que nunca, frecuentar cenas con socios influyentes, a rodearse de personas que lo adulaban sin cuestionar, y a convencerse a sí mismo de que Valeria, con sus rezos, sus silencios y su lealtad callada, era una carga de la que merecía liberarse. Una noche, en una fiesta en la terraza de un hotel boutique, donde las copas de cristal tintineaban al ritmo de risas vacías, Mateo se encontró rodeado de hombres como él, herederos, ejecutivos, triunfadores del mundo visible. Entre ellos estaba Camila, una consultora de imagen que había conocido en una feria vitivinícola. Elegante, segura, con una risa que sonaba a promesa. «Tu esposa nunca viene a estos eventos, ¿verdad?», preguntó Camila, acercándose con una copa en la mano. «¿O es que prefiere quedarse en casa tejiendo calcetines?». Mateo sonrió, incómodo pero halagado. Valeria tiene sus prioridades. La fe, los niños, cosas simples. Cosas simples, repitió Camila, con una sonrisa que rozaba el desdén. Qué admirable, o qué aburrido, depende del ángulo. Él no respondió. Pero bebió otro trago, como si el alcohol pudiera lavar la culpa que ya empezaba a asomar. Al día siguiente, en la bodega, durante una reunión con inversores, Mateo habló con una arrogancia que antes no tenía. Se burló de las viejas costumbres de la familia, de las supersticiones que, según él, frenaban el crecimiento. Y, sin querer, o quizás sí, mencionó a Valeria. «Mi esposa cree que rezar por las vides hace que den mejor fruto», dijo, riendo. «Imaginen, mientras los demás usan tecnología de punta, ella enciende velas y habla con Dios». Los inversores rieron. Daniel, que estaba al fondo de la sala, no dijo nada. Pero sus nudillos se blanquearon alrededor del cuaderno que sostenía. Esa tarde, Valeria fue a la bodega a entregar un documento que Mateo había olvidado en casa. Al entrar en la sala de juntas vacía, escuchó voces en el pasillo. «Parece que tu mujer vive en otro siglo», decía Camila, con voz dulce y venenosa. «Tú mereces a alguien que te entienda, no que te juzgue desde un altar». «No la juzga», respondió Mateo, pero sin convicción. «Solo, no encaja en este mundo». Valeria se quedó quieta, con el sobre en la mano, el corazón latiendo como si quisiera escapar de su pecho. No lloró. No gritó. Solo dio media vuelta y salió en silencio. Pero esa noche, cuando Mateo llegó a casa, la encontró sentada en la sala, con los ojos secos pero la voz firme. «¿Por qué me humillas?», preguntó, sin alzar la voz. «¿Humillarte?», replicó él, quitándose el reloj. «Solo conté una anécdota». Todos rieron. «Reírse de mí no es una anécdota, Mateo. Es una traición. Cada vez que me reduces a una broma, me quitas un pedazo de dignidad. Y a nuestros hijos les enseñas que su madre no vale nada. Exageras», gritó él, pero había temblor en su voz. «Siempre conviertes todo en un drama moral». «No es drama. Es verdad», dijo Valeria, levantándose. «Y la verdad duele, sobre todo cuando la evitas tanto tiempo». Se acercó a él, y por un instante, Mateo pensó que iba a tocarlo. Pero solo lo miró, con una tristeza tan profunda que lo dejó sin aire. «Ya no reconozco al hombre con el que me casé. Y me pregunto si alguna vez existió, o si solo fue un sueño que yo tejí con esperanza». Esa noche, Mateo durmió en el estudio. Y Valeria, arrodillada junto a la cama de sus hijos, oró como nunca antes. «Señor, si es tu voluntad, dame la fuerza para soltar lo que ya no me pertenece». Mientras tanto, en la ciudad, Daniel recibió una llamada. «Valeria necesita espacio», le dijo una amiga común. «Mateo la está destruyendo con palabras, y ella no sabe cómo defenderse sin perder su paz». «No necesita defenderse», respondió Daniel. «Solo necesita recordar que no está sola». Al día siguiente, sin avisar, dejó una caja de libros cristianos en la puerta de su casa. Entre ellos, uno marcado en una página: «El que haya esposa haya el bien», pero debajo, alguien había escrito a lápiz: «pero solo si la valora».
Valeria lo leyó y lloró. No por pena, sino por gratitud. Porque en medio del desprecio, aún había manos que sembraban bondad. Y Mateo, ajeno a todo, seguía construyendo su torre de orgullo. Sin darse cuenta, Valeria había dudado hasta el último minuto. No quería ir. Pero los socios más antiguos le habían pedido que asistiera, por tradición, le dijeron. Y ella, por respeto a la historia de la familia Aldama, aceptó. Se puso un vestido sencillo, de corte clásico, sin brillos ni escotes. Solo perlas, regalo de su madre el día de su boda, y una oración en el corazón. Al entrar, sintió las miradas. No de admiración, sino de curiosidad. Como si fuera una reliquia fuera de lugar. Mira quién decidió honrarnos con su presencia, dijo Camila al verla, con una sonrisa que no ocultaba su desprecio. Mateo no la defendió. Solo asintió, incómodo, y desvió la vista. Valeria caminó hacia el salón principal, donde un cuarteto de cuerdas tocaba una melodía suave. Se detuvo junto a una columna, observando. Vio a Mateo levantar su copa para brindar, contar una historia sobre la ingenuidad de su esposa, y reírse mientras los demás lo seguían. Alguien preguntó, ¿y Valeria? ¿Sigue creyendo que el vino mejora con oraciones? Más aún, respondió Mateo, con una sonrisa torcida. Ahora reza para que yo no la deje. Hubo risas. Cortantes. Frías. Valeria sintió como si le hubieran arrancado el alma del pecho. No por la burla, sino porque él, el hombre con quien había compartido sus sueños, su cuerpo, sus hijos, había convertido su fe en un chiste de salón. Pero no huyó. No bajó la mirada. En cambio, caminó despacio hacia el centro del salón. El murmullo cesó. Todos la miraron. Se detuvo frente a Mateo. Sus ojos, húmedos pero firmes, lo atravesaron. ¿Terminaste?, preguntó, con una voz tan clara que resonó en todo el salón. Él palideció. Valeria, esto no es el lugar, ¿y cuál es el lugar para humillar a tu esposa?, dijo ella, sin alzar la voz. ¿En la cama? ¿En la mesa? ¿O solo donde haya testigos que rían contigo? Camila intentó intervenir. Cálmate, cariño. Fue solo una broma, no soy tú, cariño, respondió Valeria, girándose hacia ella con una dignidad que dejó a todos en silencio. Y lo que él llama broma, es la semilla del desprecio. Y el desprecio, señora, mata el amor más fuerte. Luego, volvió a mirar a Mateo. Y en ese instante, algo en su rostro se quebró, pero no de dolor. De liberación. Hoy vine por respeto a tu familia, a esta bodega, a los años que di sin pedir nada a cambio. Pero ya no volveré. Porque no me quedaré en un lugar donde mi fe es motivo de vergüenza, y mi amor, una debilidad que explotas. Mateo quiso hablar, pero las palabras se le atoraron. Por primera vez, no tenía una réplica ingeniosa. Solo el eco de su propia pequeñez. Valeria se quitó las perlas del cuello, las que su madre le había dado, y las dejó sobre la mesa, junto a su copa intacta. Estas no son mías. Son de una mujer que creyó en promesas. Yo ya no soy esa mujer. Y sin mirar atrás, caminó hacia la salida. Los tacones resonaban como tambores de justicia. Nadie se atrevió a detenerla. Ni siquiera Mateo. Afueras, la noche era fresca. El cielo, lleno de estrellas. Respiró hondo, como si por primera vez en años pudiera llenar sus pulmones de aire verdadero. No sabía qué vendría después. Pero sabía que ya no volvería a permitir que la hicieran sentir menos de lo que era. Mientras tanto, dentro del salón, el silencio era sepulcral. Camila intentó reír, forzada. Vaya, qué dramática. Pero nadie se unió. Daniel, que había estado en un rincón observando todo, se acercó a Mateo. Perdiste algo que nunca mereciste, dijo, en voz baja. Y lo peor no es que te lo hayan quitado, es que lo tiraste tú mismo. Mateo no respondió. Solo miró la puerta por donde Valeria había desaparecido, con el corazón partido en dos. Y en ese momento, sin saberlo, firmó su propia sentencia.
No fue una huida. Fue una decisión. Una tarde, mientras preparaba té para Lucía y Tomás, llamaron a la puerta. Era el pastor Emilio, un hombre de cabello canoso y ojos que parecían ver hasta el fondo del alma. Valeria, dijo, entrando con suavidad. Me enteré de lo que pasó. ¿Estás bien? Ella sirvió el té con manos temblorosas, pero su voz fue firme. No estoy bien, pastor. Pero estoy en paz. Por primera vez en mucho tiempo, no estoy fingiendo. Se sentó frente a él, con las rodillas juntas, como si aún temiera ocupar demasiado espacio en el mundo. Mateo me hizo sentir que mi fe era una carga. Que amar con paciencia era debilidad. Pero hoy entiendo que no fue mi amor el que falló. Fue su orgullo el que no supo recibirlo. El pastor asintió, con los ojos brillantes. ¿Y qué piensas hacer? No quiero el divorcio, dijo ella, bajando la mirada. Pero tampoco quiero vivir en una mentira. Necesito tiempo. Para sanar. Para enseñarles a mis hijos que el amor no es someterse, es respetarse. ¿Y si él no cambia? Valeria miró por la ventana. Afuera, Tomás jugaba con una pelota de trapo, riendo sin miedo. Entonces, que Dios me dé la gracia para soltarlo, sin odio. Esa noche, mientras los niños dormían, Valeria se arrodilló junto a su cama y oró como nunca antes. No pidió venganza. No pidió que Mateo sufriera. Solo susurró, Señor, si él no vuelve a ti, que al menos yo no pierda el camino. Mientras tanto, en la bodega, Mateo intentaba fingir que nada había cambiado. Pero la casa sonaba hueca. La cama, fría. Incluso el vino, ese vino que tanto amaba, tenía un sabor amargo. Una mañana, Daniel lo encontró en los viñedos, de pie bajo la lluvia, sin paraguas. ¿Vienes a juzgarme también?, preguntó Mateo, sin mirarlo. Vengo a recordarte quién eres, dijo Daniel. O quién podría ser, si dejas de esconderte tras el orgullo. Ella me humilló delante de todos. Tú la humillaste. Primero, replicó Daniel, con una intensidad que lo hizo retroceder. Y no con un grito, Mateo. Con 1000 pequeñas traiciones. Con miradas que la ignoraban. Con palabras que la reducían. Con silencios que la enterraban viva. Mateo bajó la cabeza. La lluvia le empapaba el rostro, mezclándose con algo que no quería reconocer. No sé cómo arreglarlo, quizás no se trata de arreglarlo, dijo Daniel. Quizás se trata de reconstruirte. Desde cero. Sin títulos. Sin herencia. Solo tú, y tu corazón roto. Esa misma semana, Valeria recibió una carta. No de Mateo, sino de la escuela cristiana del pueblo. Le ofrecían un puesto como maestra de música y valores. El sueldo era modesto, pero el propósito, claro. ¿Vamos a vivir aquí para siempre, mamá?, preguntó Lucía esa noche, mientras cenaban sopa de verduras. Vamos a vivir donde podamos ser libres, respondió Valeria, acariciando su cabello. Donde podamos amar sin miedo. Pero el destino, en su misteriosa sabiduría, ya estaba tejiendo otro hilo. Porque mientras Valeria sanaba en silencio, y Mateo se hundía en su propia soledad, Daniel comenzó a visitarla, no con flores ni promesas, sino con leña para la chimenea, con libros para los niños, con presencia. Una tarde, mientras ayudaba a Tomás a armar un rompecabezas, el pequeño le preguntó, ¿tú crees en Dios como mamá? Daniel lo miró, y sonrió con ternura. Creo en él, y también en las personas que lo reflejan. Como tu mamá. Valeria, desde la cocina, escuchó. Y por primera vez en meses, sintió algo que no era dolor, era esperanza. Una noche, tras una reunión desastrosa con inversores, donde su arrogancia le costó un contrato clave, regresó a casa y encontró la habitación de los niños exactamente como la dejaron. Los juguetes de Tomás aún en el suelo. El dibujo de Lucía pegado en la nevera, mi familia feliz, con 4 figuras de colores. Él estaba allí, pero con el rostro borroso, como si ni siquiera su hija supiera ya cómo era su sonrisa. Se sentó en el suelo, abrazando las rodillas, y por primera vez desde que era niño, lloró.
no con lágrimas de dolor, sino de confusión. ¿Quién soy yo sin ella?, susurró al vacío. Al día siguiente, fue a la ciudad. No a buscarla, aún no tenía el valor, sino a caminar por las calles que alguna vez recorrieron juntos. Pasó frente a la librería donde le compró su primer libro de oraciones. Frente a la plaza donde la besó bajo la lluvia. Y frente a la iglesia donde se casaron. Allí, se detuvo. Las campanas repicaban suavemente. Alguien salía del culto matutino. Era una anciana que lo reconoció. ¿Mateo Aldama?, preguntó, con voz temblorosa. Hace tiempo que no te vemos por aquí. Ya no creo en esas cosas, respondió, con amargura. No se trata de creer, hijo, dijo ella, con una dulzura que lo atravesó. Se trata de necesitar. Y tú, necesitas más de lo que piensas. Esa tarde, sin saber por qué, entró. La iglesia estaba vacía, iluminada solo por los rayos del sol que se colaban por los vitrales. Se sentó en el último banco. No rezó. Solo estuvo allí, en silencio, dejando que el peso de su alma se derrumbara. Mientras tanto, en la pequeña casa al borde del pueblo, Valeria enseñaba a sus alumnos a cantar un salmo. Su voz, antes apagada, ahora resonaba con una paz que solo nace del dolor superado. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, cantaban los niños. Y ella, por dentro, lo creía. Pero el mundo no se detiene por el arrepentimiento. Y Mateo pronto descubriría que, mientras él luchaba contra su propio reflejo, la vida de Valeria ya había seguido, sin él. Una tarde, recibió una llamada inesperada. Mateo, dijo una voz conocida, la de un viejo amigo. Vi a Valeria ayer. Estaba en el mercado, con los niños, y con Daniel. Mateo sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho. ¿Daniel? ¿Qué hace con ella? No lo sé, pero los niños lo llamaban papá. El teléfono se le resbaló de la mano. Esa noche, bebió más de lo habitual. Y en su embriaguez, escribió un mensaje que nunca debió enviar: ¿te estás burlando de mí con mi propio amigo? ¿Es eso tu venganza? Al día siguiente, arrepentido, intentó llamarla. Pero Valeria no respondió. En cambio, fue Daniel quien lo llamó. No tienes derecho a juzgarla, dijo, con una calma que dolía más que un grito. Ella te dio todo. Tú le diste desprecio. Ahora, no vengas a reclamar lo que dejaste marchitar. Ella es mi esposa. ¿Y actúas como tal?, preguntó Daniel. Porque desde aquí, solo veo a un hombre que perdió lo más valioso, y ahora quiere culpar a los demás por su ceguera. Mateo colgó, furioso. Pero en el fondo, sabía que tenía razón. Esa noche, mientras caminaba solo por los viñedos, vio una estrella fugaz. Recordó que, de niño, Valeria le dijo que cada estrella era una oración escuchada. ¿Me escuchas, Dios?, murmuró. ¿O ya me borraste de tu lista? No hubo respuesta. Solo el viento entre las hojas. Pero algo en su interior había cambiado. Ya no quería recuperarla por orgullo, sino por amor. Aunque ya fuera demasiado tarde. Daniel no forzaba nada. Nunca entraba sin llamar. Nunca se quedaba más de lo necesario. Pero su presencia era como el sol tras la tormenta, constante, cálida, sanadora. Una tarde, mientras ayudaba a Tomás a reparar su bicicleta, el pequeño le preguntó: ¿tú te vas a quedar con nosotros, tío Daniel? Daniel se detuvo, con la llave inglesa en la mano. Miró a Valeria, que desde la puerta los observaba con el corazón en los ojos. Eso depende de Dios, y de tu mamá, respondió, con sinceridad. Valeria se acercó, arrodillándose junto a su hijo. Daniel ha sido un verdadero amigo, Tomás. Y. En este mundo, los verdaderos amigos son un regalo de Dios. ¿Cómo papá era antes?, preguntó el niño, con inocencia que partía el alma. Valeria tragó saliva. No mintió. Pero tampoco destruyó. Tu papá está perdido ahora. Pero Dios nunca deja de buscar a los perdidos. Esa noche,
mientras los niños dormían, Daniel y Valeria compartieron una taza de té en el porche. El cielo estaba lleno de estrellas. «No tienes que explicarte conmigo», dijo él, rompiendo el silencio. «Sé que aún lo amas, de alguna manera». «No amo al hombre que es hoy», respondió Valeria, envolviendo la taza con sus manos. «Amo al recuerdo de quien podría haber sido. Pero ese hombre nunca existió del todo». Daniel asintió. «Entonces, ¿qué quieres ahora?». Ella lo miró. Y por primera vez, no desvió la mirada. «Quiero criar a mis hijos en un hogar donde el amor no sea una moneda de cambio. Donde la fe no sea una burla. Donde cada palabra tenga peso, y cada promesa, valor». «Eso puedo darte», dijo Daniel, con voz baja pero firme. «No porque sea mejor que él, sino porque aprendí a valorar lo que él despreció». Valeria no respondió de inmediato. Solo dejó que el silencio los envolviera, como una promesa no dicha aún. Mientras tanto, en la colina, Mateo caminaba solo entre las vides desnudas. Había vendido parte de sus acciones. Había despedido a Camila con una frialdad que ni él mismo entendió. Ya no frecuentaba cenas ni fiestas. Solo iba a la iglesia, no a rezar, sino a escuchar. Una mañana, el pastor Emilio lo vio sentado en el último banco, con la cabeza gacha. «¿Buscas respuestas?», le preguntó, sentándose a su lado. «Busco una señal», dijo Mateo. «¿Crees que es demasiado tarde para arreglar lo que rompí?». «Dios no mide el tiempo como nosotros», respondió el pastor. «Pero tampoco obliga a nadie a esperar. Valeria ya ha caminado lejos, hijo. Y el corazón humano no es un pozo sin fondo». Mateo cerró los ojos. «¿Y si me arrepiento de verdad?». «Entonces actúa como tal. No para recuperarla, sino para honrar lo que destruiste». Esa misma semana, Valeria recibió una carta del colegio, la nombraban coordinadora del programa de valores. Era un reconocimiento a su integridad, a su testimonio silencioso. Lloró al leerla. No por el cargo, sino porque, por primera vez, sentía que su vida tenía sentido, incluso sin el apellido Aldama. Una tarde, mientras caminaba del mercado a casa, Daniel la esperaba con un ramo de jazmines silvestres. «¿Por qué?», preguntó ella, sorprendida. «Porque hoy es el aniversario del día que decidiste no rendirte», dijo él. «Y eso merece ser celebrado». Ella sonrió. Y en esa sonrisa, algo floreció. Pero ni siquiera ellos sabían que, en pocas semanas, el destino los pondría frente a frente con el pasado, y que Mateo, al verlos juntos, entendería el precio de su arrogancia. Una tarde, se presentó frente a la pequeña casa de Valeria. Llevaba un ramo de flores silvestres, las mismas que crecían entre las vides de la bodega, y las manos vacías de excusas. Ella abrió la puerta y se detuvo. No con miedo, ni con rencor, sino con una calma que lo dejó sin palabras. «Valeria», susurró él, con la voz quebrada. «Solo quiero hablar». Ella miró por encima de su hombro. Los niños estaban en el jardín trasero, jugando con Daniel, quien reparaba una cerca con paciencia infinita. «Pasa», dijo ella, abriendo la puerta apenas lo suficiente. Se sentaron en la sala, donde el sol de la tarde bañaba el suelo de madera. No había lujos, pero había paz. «He vendido parte de la bodega», comenzó Mateo. «He cortado con esa gente. He estado yendo a la iglesia, no por costumbre, sino porque necesito entender cómo fui tan ciego». Valeria lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, vio algo nuevo en sus ojos. No era orgullo. Era dolor verdadero. «Me alegra que hayas encontrado tu camino, Mateo», dijo con suavidad. «Pero eso no cambia lo que pasó». «Lo sé», respondió él, bajando la cabeza. «Y no vengo a pedirte que vuelvas. Vengo a pedirte perdón. De rodillas, si es necesario». Ella respiró hondo. «El perdón no es mío para negarlo. Dios ya lo ha dado. Pero la confianza, esa se construye con hechos, no con palabras». «Déjame demostrártelo», rogó él, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. «Déjame estar cerca de mis hijos.
Déjame intentar ser el hombre que debí ser. En ese momento, Lucía entró corriendo, con una flor en la mano. Al ver a su padre, se detuvo. ¿Papá? Mateo se levantó, con el corazón en la garganta. Hola, mi vida. Ella lo miró con ojos grandes, inseguros. ¿Vas a irte otra vez? La pregunta lo atravesó como una espada. No, si ustedes me dejan quedarme. Valeria se acercó a su hija y la abrazó. Los niños necesitan estabilidad, Mateo. No promesas rotas. Esta vez es diferente, insistió él, con desesperación. He cambiado. El cambio no se mide en semanas, dijo Valeria, con firmeza. Se mide en años. Y en silencios respetados. Y en elecciones diarias. Hubo un largo silencio. Afuera, se oyó la risa de Tomás. ¿Entonces, no hay esperanza? Preguntó Mateo, con la voz casi inaudible. La esperanza siempre existe, respondió ella. Pero no depende de mí. Depende de ti. Y del tiempo que Dios te dé para demostrarlo. Él asintió, derrotado pero no destruido. Gracias, por escucharme. Cuando salió, Daniel lo esperaba en el porche. No con hostilidad, sino con una mirada seria. No la lastimes otra vez, dijo, sin alzar la voz. Porque esta vez, no será ella la que sufra, serán tus hijos los que carguen con tus errores. Mateo lo miró, y por primera vez, no sintió celos. Sintió respeto. No lo haré, dijo, y esta vez, lo creyó. Pero mientras caminaba de regreso a su coche, una duda lo carcomía. ¿Bastaría con el arrepentimiento? ¿O ya había perdido para siempre lo que más amaba? Porque en el jardín, Valeria abrazaba a sus hijos, y Daniel les enseñaba a plantar semillas. Una tarde, mientras preparaba la cena, el pastor Emilio llamó a su puerta. Valeria, dijo, entrando con su habitual serenidad, Mateo ha estado viniendo a las reuniones de sanación interior. Habla poco, pero escucha mucho. Hay un fuego nuevo en él, pero también una herida profunda. Ella sirvió té, sus manos firmes, aunque el alma temblaba. Lo sé, pastor. Lo vi. Pero, ¿cómo sé si es suficiente? ¿Cómo sé si no volverá a caer en lo mismo cuando el dolor pase? No lo sabes, respondió él, con dulzura. Nadie lo sabe. Pero Dios no te pide que confíes en Él. Te pide que confíes en Él. Valeria bajó la mirada. Las lágrimas asomaron, pero no cayeron. Mis hijos ya no preguntan por su papá como antes. Ahora, cuando ven a Daniel, corren a abrazarlo. Le dicen, papá, sin pensar, porque con él, se sienten seguros. ¿Cómo les explico que el hombre que los engendró quiere regresar, sin romperles el corazón otra vez? El pastor guardó silencio un momento. Luego dijo, a veces, la mayor misericordia no es abrir la puerta, sino esperar a que el otro construya una nueva, con sus propias manos. Esa noche, Valeria se arrodilló junto a la cama de sus hijos. Lucía dormía con su muñeca apretada contra el pecho. Tomás, con una sonrisa en los labios, murmuraba en sueños, papá Daniel. Ella acarició su cabello y susurró, Señor, si es tu voluntad, que todo lo que haga sea por amor a ellos, no por miedo a estar sola. Al día siguiente, Mateo envió una carta. No por mensaje, no por llamada. Una carta escrita a mano, con tinta corrida en algunos renglones, como si hubiera llorado al escribirla. Valeria, no te pido que me creas. Solo te pido que me veas. He empezado a trabajar en la viña yo mismo, no como dueño, sino como obrero. Mis manos están llenas de callos, pero mi alma, por primera vez, se siente limpia. Si algún día merezco estar cerca de mis hijos, no será porque lo exija, sino porque lo gane con cada amanecer en silencio. No espero respuesta. Solo quería que supieras, estoy intentando ser digno, aunque ya no sea tuyo. Valeria leyó la carta 3 veces. La dobló con cuidado y la guardó en el cajón de su mesita de noche. No como promesa, sino como testimonio. Pero cuando Mateo,
Días después, se presentó de nuevo, esta vez con un libro de cuentos para Lucía y un camión de madera para Tomás, hechos por sus propias manos. Valeria lo recibió en la puerta, con los brazos cruzados y el corazón en vilo. No puedes aparecer y desaparecer como si fuéramos una estación de tren, Mateo, dijo, con voz suave pero firme. No vine a quedarme, respondió él. Vine a entregar esto. Y a decirles a mis hijos, que los amo. Aunque no me crean. Lucía lo miró desde la ventana. No corrió. Solo preguntó, ¿vas a rezar con nosotros esta noche? Mateo se arrodilló, a la altura de sus ojos. Si me dejan, sí. Ella lo pensó. Luego asintió. Esa noche, por primera vez en más de un año, Mateo se sentó en el suelo de aquella pequeña sala, con las manos entrelazadas con las de sus hijos, mientras Valeria rezaba, Señor, bendice a quienes nos han herido, y a quienes nos han sanado. Mateo cerró los ojos. Y en ese momento, sintió algo que no había sentido en años, no era perdón, era esperanza. Pero al salir, Valeria lo detuvo. Mateo, dijo, con la voz temblorosa. Lo que hiciste me rompió. Y aunque veo tu cambio, mi corazón aún no está listo para confiar. No porque no quiera, sino porque mis hijos no pueden permitirse otro desengaño. Él asintió, con los ojos brillantes. Lo entiendo. Y seguiré viniendo, hasta que me digas que basta. O hasta que me digas que puedo quedarme. Ella no respondió. Solo cerró la puerta con suavidad. Y mientras caminaba de regreso a su coche, Mateo supo que el verdadero arrepentimiento no exige recompensa. Solo pide la oportunidad de servir, en silencio, sin garantías. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que, en pocas semanas, una decisión cambiaría para siempre el rumbo de sus vidas. Una tarde, mientras preparaban juntos la cena, él pelando papas, ella revolviendo la sopa, Lucía entró corriendo. Mamá. Tío Daniel. Vengan rápido. El pajarito que estaba herido ya voló. Salieron al jardín y vieron al pequeño gorrión alzar el vuelo desde la caja de madera que Daniel había construido semanas atrás. Tomás aplaudía, emocionado. ¿Lo salvamos?, gritó. Daniel se arrodilló junto a él. No nosotros, Tomás. Dios lo sanó, y nosotros solo le dimos un lugar seguro mientras lo hacía. Valeria lo miró. Y en ese instante, algo en su pecho se aflojó. No era pasión desbordante, ni fuego efímero. Era algo más profundo, paz. La clase de paz que nace cuando alguien te ve, te respeta, y elige quedarse, sin exigir nada a cambio. Esa noche, después de que los niños durmieran, Daniel se despidió como siempre. Gracias por la cena, dijo, parado en la puerta. Gracias a ti, por todo, respondió Valeria, con los ojos brillantes. Hubo un silencio. No incómodo, sino cargado de lo no dicho. Valeria, comenzó él, con voz suave. No quiero presionarte. Pero necesito que sepas algo. Ella sintió, con el corazón latiendo fuerte. Desde que regresé, no he pensado en nadie más. No porque busque reemplazar a nadie, sino porque tú eres tú. Con tu fe, tu fuerza, tu forma de amar incluso cuando duele. Y si algún día decides que puedo ser parte de tu vida, no como un refugio temporal, sino como un compañero de camino, estaré aquí. No por costumbre. Por elección. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Valeria, pero esta vez no eran de dolor. Daniel, tú has sido el reflejo de Dios en los días más oscuros de mi vida. Y eso, no se olvida. No te pido una respuesta hoy, dijo él, acariciando suavemente su mejilla con el dorso de la mano. Solo te pido que, cuando tu corazón esté listo, me dejes caminar a tu lado, como esposo, si es tu voluntad. Ella no habló. Solo asintió, con una sonrisa que llevaba el sello de la esperanza renovada. Mientras tanto, en la colina, Mateo trabajaba en la viña desde el amanecer. Sus manos, antes suaves, ahora estaban ásperas y marcadas. Los obreros, al principio desconfiados, ahora lo saludaban con respeto. No por su apellido, sino por su humildad. Una mañana, uno de ellos le dijo,
tu mujer, la vi en el mercado. Estaba con Daniel. Los niños lo llamaban papá. Mateo se detuvo. El sol le quemaba la nuca, pero el frío que sintió fue más profundo. Y ella sonreía, jefe, como no la veía en años. Esa noche, en la iglesia vacía, Mateo se arrodilló frente al altar. Señor, si ella es feliz con él, ayúdame a soltarla. Porque si mi amor es verdadero, no puede desear su sufrimiento, ni siquiera por mi propio consuelo. Pero el corazón humano es un laberinto. Y aunque su mente aceptaba la posibilidad, su alma aún luchaba. Días después, al entregar un regalo de cumpleaños para Tomás, un pequeño árbol frutal que había injertado con sus propias manos, encontró a Daniel en el jardín, enseñando a los niños a regar las plantas. Se miraron. No con odio, pero con una tensión que vibraba en el aire. Gracias por cuidarlos, dijo Mateo, con voz ronca. No los cuido por ti, respondió Daniel. Los cuido porque los amo. Y porque ella los ama. Mateo asintió. Lo sé. Y por eso, no los alejaré de ti. Solo pido un lugar en sus vidas. Aunque sea pequeño. Daniel lo estudió un largo momento. Luego extendió la mano. Entonces, trabaja por merecerlo. No con gestos grandiosos, sino con constancia. Mateo la estrechó. Y en ese apretón, no hubo rivalidad. Hubo respeto. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que, dentro de pocas semanas, Valeria más había jurado proteger la bodega. Las decisiones apresuradas del pasado, los socios que se fueron, los contratos perdidos, todo convergió en una carta que llegó un viernes por la mañana, con el membrete del banco y un sello rojo que parecía sangre seca. Plazo final, 30 días para reestructurar la deuda o iniciar proceso de liquidación. Se sentó en el suelo de su oficina, con la carta temblando en sus manos. Afuera, las vides ondeaban al viento como si lloraran. ¿Cómo pude fallar tan bien en esto?, murmuró, con la voz quebrada. Llamó a una reunión de emergencia. Los pocos socios que quedaban lo miraron con lástima, no con ira. Mateo, esto no es solo un error financiero, dijo uno. Es el resultado de años de orgullo. Tú querías hacerlo todo solo. Y ahora, el legado de tu padre pende de un hilo. Él no se defendió. Porque sabía que era verdad. Esa noche, caminó hasta la pequeña casa al borde del pueblo. No para pedir ayuda. No para reclamar. Solo para verla. La encontró en el porche, leyendo con Lucía. Al verlo, ella se levantó, sorprendida. Mateo, ¿estás bien? No, respondió, con una honestidad que lo dejó desnudo. La bodega va a desaparecer. Valeria palideció. No por el dinero, sino por lo que aquello representaba, la historia, los recuerdos, el sudor de generaciones. ¿Y qué vas a hacer? Vender. Todo. Incluso la casa de la colina. Hubo un silencio largo. Los grillos cantaban. Las estrellas brillaban. Lo siento, dijo él, con los ojos llenos de vergüenza. Prometí protegerlo todo, y lo perdí. Valeria lo miró. Y en lugar de reproche, vio dolor. Un dolor que ya no era egoísta, sino humano. Tal vez, esto también sea parte de tu sanación, dijo, con suavidad. A veces, Dios quita lo que amamos para que aprendamos a amar lo que importa de verdad. Él bajó la cabeza. ¿Y si pierdo hasta el derecho de ver a mis hijos? Ese derecho no lo tiene el dinero, Mateo, respondió ella. Lo tiene el amor. Y si sigues demostrando que tu corazón ha cambiado, nadie te lo quitará. Él asintió, con una lágrima que finalmente se atrevió a caer. Gracias, por no regodearte. No soy tu enemiga, dijo Valeria. Nunca lo fui. Cuando se fue, Daniel salió de la sombra del jardín, donde había estado podando rosales. ¿Lo viste?, preguntó Valeria, con la voz temblorosa. Sí, respondió él. Y por primera vez, no vi al heredero arrogante. Vi a un hombre que ha caído, y que aún no se ha rendido.
¿crees que merece una segunda oportunidad? Daniel la miró con ternura. Eso no depende de mí. Pero si tú decides darle un lugar en la vida de los niños, yo lo respetaré. Porque tú eres mi norte, Valeria. No mis celos. Ella se acercó y apoyó la cabeza en su hombro. Estoy cansada de elegir entre el pasado y el futuro. Entonces no elijas, dijo él. Construye un nuevo camino. Uno donde el perdón y el amor puedan coexistir, sin que uno destruya al otro. Mientras tanto, en la ciudad, Mateo vendía su reloj, su coche, sus trajes. Cada objeto era un pedazo de la vida que había construido sobre la arena. Una mañana, mientras empacaba libros en cajas, encontró una foto antigua, él, Valeria y los niños, en la primera cosecha que celebraron juntos. Ella reía, con las manos llenas de uvas. Él la miraba como si fuera el sol. ¿Qué hice, señor?, susurró. ¿Cómo dejé que el orgullo me robara esto? Pero en medio del dolor, algo nuevo nacía, humildad. Y con ella, la posibilidad de empezar de nuevo, aunque fuera desde cero. Hasta que una mañana, mientras entregaba cajas de libros usados a la escuela, su nuevo trabajo, humilde pero honesto, vio un cartel en la entrada del templo: hoy, a las 5 de la tarde, boda de Valeria Mendoza y Daniel Rojas. Todos están invitados. El mundo se detuvo. El papel se le resbaló de las manos. El aire se volvió espeso. Durante un instante, pensó en huir. En desaparecer. Pero algo más fuerte que el orgullo lo empujó a quedarse. Tenía que verla. A las 5 menos 10, se paró frente a la iglesia. No entró. Solo observó desde la plaza, entre los árboles. Y entonces la vio. Valeria salía del coche, vestida con un sencillo traje de lino blanco, sin velo, sin lujos. Pero radiante. Como si cada paso que daba fuera una promesa cumplida. A su lado, Lucía y Tomás, vestidos con ropa nueva, sostenían sus manos con una alegría que Mateo no les había visto en años. Y detrás de ellos, Daniel. No con traje de gala, sino con una camisa blanca y chaqueta de lana, los ojos brillantes, la postura firme pero suave. Se acercó a Valeria, le ajustó una flor tras la oreja, y le susurró algo que la hizo reír, una risa clara, libre, verdadera. Mateo sintió como si le arrancaran el corazón del pecho. No por celos. No por posesión. Por arrepentimiento. Porque en ese instante, vio lo que había perdido no como un trofeo, sino como un don, una mujer que amaba con fidelidad, que perdonaba sin olvidar, que criaba con fe. Y 2 hijos que, por fin, tenían un hogar donde se sentían seguros. ¿Vienes a arruinarlo?, dijo una voz a su lado. Era el pastor Emilio. No, respondió Mateo, con la voz quebrada. Vengo a despedirme. Entonces entra, dijo el pastor. No como esposo. No como padre. Pero como testigo. Porque a veces, la mayor prueba de amor es dejar ir con bendición. Mateo dudó. Pero dio un paso. Luego otro. Al entrar, todos lo miraron. Algunos con sorpresa. Otros con compasión. Pero nadie lo echó. Valeria lo vio. Y en lugar de miedo o rencor, sus ojos reflejaron paz. La ceremonia comenzó. Las palabras del pastor resonaron como campanas en el alma de Mateo: el amor no es posesivo. El amor no se jacta. El amor todo lo cree, todo lo espera, pero también sabe cuándo soltar. Cuando llegó el momento de los votos, Daniel tomó las manos de Valeria y dijo, con voz firme pero llena de emoción: Valeria, no te prometo riquezas, ni palacios, ni fiestas. Te prometo mis manos para trabajar, mis oídos para escucharte, y mi corazón para amarte como Dios ama, con paciencia, con respeto, y sin condiciones. Ella sonrió, con lágrimas en los ojos. Daniel, te elijo no porque seas perfecto, sino porque en ti veo el reflejo del amor que Dios me ha enseñado a merecer. Hoy, delante de él y de mis hijos, te entrego mi vida, no como refugio, sino como compañero de camino. Los niños aplaudieron. La congregación lloró. Y Mateo,
Al fondo, se arrodilló. No por costumbre. Por rendición. Cuando salieron de la iglesia, bajo una lluvia suave que parecía bendición, Valeria lo vio. Caminó hacia él, sola. Gracias por venir, dijo. Gracias por perdonarme, respondió él, con la voz casi inaudible. No te perdoné por ti, dijo ella, con dulzura. Me perdoné a mí misma por creer que merecía menos. Él asintió. ¿Puedo verlos a veces? A los niños. Siempre, dijo Valeria. Porque son tuyos. Pero recuerda, no por derecho. Por gracia. En ese momento, Daniel se acercó. No con desafío, sino con respeto. Le tendió la mano. Gracias por criar a estos dos ángeles, dijo. Ahora, los cuidaremos juntos. Mateo estrechó su mano. Y en ese gesto, no hubo rivalidad. Hubo redención. Mientras se alejaba, bajo la lluvia, Mateo miró al cielo y susurró, ¿estás bien? Preguntó Daniel, acercándose con los niños a su lado. Ella sintió, aunque una lágrima solitaria resbaló por su mejilla. Sí. Es solo que, verlo así, tan quebrado, pero tan sincero, me recordó que el dolor también puede sanar. Tomás tiró de su vestido. Mamá, ¿papá Mateo ya no es nuestro papá? Valeria se arrodilló, tomándolo suavemente de los hombros. Siempre será tu papá, mi amor. Nadie puede borrar eso. Pero ahora, tú tienes dos hombres que te aman, uno que te dio la vida, y otro que eligió cuidarla cada día. Lucía, más reflexiva, preguntó, ¿y tú, mamá? ¿Tú también tienes dos corazones? Valeria miró a Daniel, y en sus ojos encontró una calma que ya no necesitaba palabras. No, mi vida. Solo tengo uno. Y lo he entregado a quien me enseñó que el amor no es ruido, es presencia. Daniel le tomó la mano, entrelazando sus dedos con una ternura que no necesitaba demostración. Vamos adentro, dijo. La vida nos espera. Pero antes de entrar, Valeria se detuvo una última vez. No por duda. Por gratitud. Gracias, Señor, susurró. Por llevarme por el valle, para que supiera reconocer la montaña cuando llegara. Dentro, la fiesta era sencilla, mesas de madera, guirnaldas de papel, y risas auténticas. Los niños corrieron a jugar, y los adultos compartieron historias, no de riqueza, sino de fe, de caídas y levantadas. Mientras servía limonada, una anciana del pueblo se acercó a Valeria. Hija, le dijo, con voz temblorosa, tu boda no fue la más lujosa, pero fue la más verdadera que he visto en años. Porque no nos casamos para escapar del pasado, respondió Valeria. Nos casamos para construir un futuro juntos. Más tarde, cuando la luna ya brillaba alta, Daniel la llevó al jardín trasero de la casa parroquial, donde habían colocado una pequeña mesa con 2 sillas. Quería que tuvieras un momento solo para ti, dijo, ofreciéndole una taza de té caliente. Después de tanto dar, mereces recibir. Ella sonrió, envolviendo la taza con sus manos. Hoy no me siento como una esposa nueva, me siento como una mujer libre. ¿Libre de qué? De la culpa de haber amado mal. De la vergüenza de haber esperado demasiado. De la mentira de que necesitaba a alguien para ser completa. Daniel la miró con una ternura que la hizo temblar. Entonces déjame recordarte algo, no te elegí porque te necesitaba. Te elegí porque contigo, todo tiene sentido. Incluso el silencio. Ella apoyó su cabeza en su hombro, y por primera vez en años, respiró sin miedo. Mientras tanto, en la carretera que llevaba fuera del pueblo, Mateo detuvo su viejo coche en una colina. Apagó el motor y bajó. A lo lejos, las luces de la iglesia aún brillaban como estrellas caídas. Sacó del bolsillo una pequeña caja que nunca llegó a entregar, un collar de perlas sencillas, como las que Valeria usaba el día de su boda. No eres mía, dijo al viento. Pero siempre serás mi bendición. Y allí, bajo el cielo infinito, Mateo Aldama enterró su orgullo, y plantó una semilla en el silencio, las oraciones antes de dormir, las tardes en el jardín enseñando a los niños a cuidar las plantas como metáfora de la vida misma.
Pero mientras la paz florecía en su casa, en la ciudad, Mateo caminaba un sendero solitario y profundo. Había vendido lo último de la herencia, la casa de la colina. Con lo poco que le quedó, alquiló una habitación cerca del centro y aceptó un trabajo como instructor en un centro juvenil cristiano. Allí, entre adolescentes perdidos y corazones rotos, encontró algo inesperado: propósito. Una noche, tras una charla sobre perdón y dignidad, un joven lo detuvo. «Señor Mateo, ¿usted realmente perdió todo?». Él lo miró, con los ojos cansados pero serenos. «Perdí lo que creía que era mío. Pero encontré lo que Dios tenía para mí». «¿Y no odia a la persona que se quedó con su esposa?». Mateo sonrió, con tristeza y verdad. «No hay que darse con. Valeria no era mía para poseer. Era un regalo que no supe cuidar. Y si hoy ella es feliz, entonces mi pérdida tiene sentido». Esa misma semana, fue a la iglesia del pueblo. No para verla. Solo para orar. Pero al salir, se encontró con el pastor Emilio, quien lo abrazó como a un hijo pródigo. «Has cambiado, Mateo». «No yo». Él respondió, señalando al cielo. «Yo solo dejé de resistirme». «¿Y qué harás ahora?». «Vivir. Con humildad. Con servicio. Y si Dios quiere, ser un padre de verdad, aunque no tenga casa ni título». Pero el momento más difícil llegó cuando, por primera vez, fue a visitar a sus hijos después de la boda. Llamó a la puerta con las manos vacías, sin regalos, sin excusas. Solo con una sonrisa tímida. Valeria abrió. No con recelo, sino con calma. «Los niños están en el patio», dijo. «Están jugando con Daniel». Mateo asintió. «No vine a interrumpir. Solo a verlos». «Entonces pasa», dijo ella. «Esta también es tu casa, en el sentido que Dios quiera». En el jardín, Tomás lo vio primero. «Papá Mateo». Corrió hacia él, y Mateo lo levantó, con el corazón a punto de estallar. «Mira», dijo Lucía, mostrándole un dibujo. «Es nuestra familia. Tú estás aquí, y papá Daniel aquí, y mamá en el medio». Mateo miró el dibujo. No había rencor. Solo amor ampliado. «Es hermoso, mi vida». Daniel se acercó, sin incomodidad. «Queríamos que supieras, que los niños te mencionan cada noche en sus oraciones». «¿De verdad?». «Dicen, gracias, Dios, por papá Mateo, que está aprendiendo a amar bien». Las lágrimas brotaron sin permiso. Esa tarde, mientras los niños jugaban, los tres adultos se sentaron en el porche. Hubo silencio. Pero no era incómodo. Era sagrado. «Gracias», dijo Mateo, mirando a Daniel. «Por darles lo que yo no supe dar». «No lo hice por ti», respondió Daniel. «Lo hice por ellos. Y por ella. Pero me alegra que hayas encontrado tu camino». Valeria los miró a ambos, y en su corazón no había conflicto. Solo gratitud. «Dios no nos dio un corazón para amar a una sola persona en la vida», dijo. «Nos dio un corazón para amar bien. A nuestros hijos. A quienes nos hieren. A quienes nos sanan». Esa noche, al regresar a su habitación en la ciudad, Mateo se arrodilló junto a su cama. «Señor, ya no pido recuperar lo que perdí. Solo pido ser digno de la gracia que me das cada día. Y si algún día mis hijos me llaman, papá, con el alma, será suficiente». Fuera, la luna brillaba. Y en el silencio, por primera vez, Mateo no se sentía solo. Porque había descubierto que la verdadera redención no está en recuperar el pasado. Una tarde, mientras ajustaba las cuerdas de un violín antiguo, llegó una carta. No del banco, ni de abogados. Era de la escuela donde Valeria enseñaba. «Estimado Mateo, los jóvenes del taller de valores han propuesto un proyecto, Historias que sanan. Quieren que usted comparta su testimonio. No como heredero, sino como hombre que cayó y se levantó. ¿Aceptaría venir?». Leyó la carta 3 veces. Las manos le temblaron. No por miedo al pasado,
sino por la responsabilidad del presente. ¿Vas a ir?, preguntó el pastor Emilio, que lo visitaba cada semana. Tengo miedo, confesó Mateo, ¿y si mi historia los confunde, y si piensan que el arrepentimiento es fácil? El arrepentimiento nunca es fácil, dijo el pastor. Pero tu historia no es sobre caer. Es sobre levantarse. Y eso es lo que el mundo necesita oír. La semana siguiente, Mateo entró al salón de actos de la escuela. Los niños lo miraron con curiosidad. Entre ellos, Lucía y Tomás, sentados en primera fila, con los ojos brillantes. Valeria estaba al fondo, con Daniel a su lado. No como dueños de la escena, sino como testigos silenciosos. Mateo respiró hondo y comenzó. Hace 2 años, yo tenía todo: dinero, nombre, poder y un corazón vacío. Creía que amar era poseer. Que el respeto se ganaba con órdenes, no con escucha. Y por eso, perdí lo más valioso: la confianza de mi esposa, la inocencia de mis hijos, y la paz con Dios. Hizo una pausa. Su voz temblaba, pero no se detuvo. Pero Dios no me abandonó cuando me perdí. Me usó el dolor como espejo. Me usó la soledad como maestra. Y me usó a ella, miró a Valeria, no como castigo, sino como gracia. Lucía levantó la mano. ¿Y ahora? ¿Ahora eres feliz? Mateo sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. No soy feliz como lo era antes, con fiestas y aplausos. Soy feliz como el árbol que, tras la tormenta, da fruto más dulce. Porque aprendí que el verdadero legado no está en lo que dejas, sino en lo que siembras en los corazones. Al terminar, el salón guardó silencio. Luego, uno a uno, los niños se levantaron y aplaudieron. Después, en el patio, Tomás corrió hacia él. «Papá Mateo, quiero tocar el violín que arreglaste». «Entonces te enseñaré», dijo él, arrodillándose. Valeria se acercó, con una taza de té en la mano. «Lo hiciste bien. Gracias, por no odiarme». «Nunca te odié», dijo ella. «Solo dejé de esperar que cambiaras por mí. Cambiaste por ti, y eso es lo que cuenta». Daniel se unió a ellos, con una sonrisa tranquila. «La bodega ya no existe, pero tu nombre sigue vivo. No por el vino, sino por el testimonio». Mateo miró al cielo. Las hojas caían suavemente a su alrededor. Entonces, no todo se perdió. «No», dijo Valeria. «Solo lo que no importaba». Y en ese instante, bajo el sol otoñal, 3 corazones, heridos, sanados, reconciliados, latieron al unísono. No como una familia del pasado, sino como una comunidad del futuro. Porque a veces, lo que se rompe no se repara. Una tarde de domingo, mientras preparaban el almuerzo juntos, Lucía entró corriendo con una carta en la mano. «Mamá. Papá Daniel. Miren lo que me dieron en la escuela». Era un reconocimiento, por liderazgo, integridad y servicio a la comunidad. «Estoy tan orgullosa de ti», dijo Valeria, abrazándola. «¿Y sabes qué?», añadió Lucía, con los ojos brillantes. «En mi discurso, hablé de ustedes. De cómo el amor no es gritar, sino escuchar. De cómo el perdón no es olvidar, sino elegir no herir otra vez». Daniel la alzó en brazos. «Eres la semilla que floreció en tierra buena». Más tarde, Tomás, ya con la voz más grave pero el corazón igual de tierno, llegó del taller de música con Mateo. «Mamá. Papá Mateo me enseñó una canción nueva. Dice que si sigo practicando, podré tocar en la iglesia el domingo». Valeria los miró desde la puerta. Mateo, con el violín en la mano, sonreía con una paz que antes no conocía. Ya no llevaba trajes caros, ni relojes de oro. Pero sus ojos brillaban con algo que el dinero nunca pudo comprar: propósito. «Gracias por cuidarlo», le dijo Daniel en voz baja, mientras servía el jugo. «No lo cuido», respondió Mateo. «Solo caminamos juntos. Él me enseña más a mí que yo a él». Esa noche, después de cenar, los 5 se sentaron en el porche.
El cielo estaba lleno de estrellas, y el aire olía a eucalipto y tierra mojada. ¿Recuerdan cuando todo se rompió?, preguntó Lucía, con voz suave. Lo recuerdo, dijo Valeria. Pero no con tristeza. Con gratitud. ¿Gratitud?, preguntó Tomás, sorprendido. Sí, respondió ella. Porque si no hubiera caído, nunca habría visto la mano de Dios sosteniéndome. Y si no hubiera soltado lo que no me amaba, nunca habría abierto el corazón a quien sí lo hizo. Mateo bajó la mirada. Yo también agradezco. Porque si no hubiera perdido todo, nunca habría entendido que lo único que vale la pena no se posee, se ama. Hubo un silencio cálido. No de ausencia, sino de plenitud. Entonces, Tomás se acercó a Mateo y le tomó la mano. ¿Puedo llamarte, papá, otra vez? Mateo contuvo el aliento. Las lágrimas asomaron, pero no cayeron. Solo si es de verdad, hijo. No por costumbre. Por elección. Es de verdad, dijo el niño. Porque tú también elegiste quedarte, aunque ya no fueras el dueño de nada. En ese momento, Valeria tomó la mano de Daniel con una sonrisa serena. No había conflicto en su corazón. Solo paz. Porque el amor verdadero no compite. Multiplica. Y así, bajo el manto de la noche, 5 almas, 2 padres, 2 hijos, y un hombre redimido, encontraron lo que el mundo rara vez logra, una familia no unida por el pasado, sino forjada por el perdón, sostenida por la fe, y guiada por un amor que, al final, se detuvo donde solía estar la entrada principal. Cerró los ojos. Y por primera vez, no sintió pérdida. Sintió libertad. ¿Vienes a recordar?, dijo una voz suave a sus espaldas. Era Valeria. No con vestido de fiesta, ni con lágrimas. Con una sencilla blusa de algodón, el cabello recogido, y una paz que irradiaba como luz. Vengo a agradecer, respondió él, sin abrir los ojos. Porque si no hubiera perdido esto, nunca habría encontrado lo que importa. Ella se acercó y se sentó junto a él en la tierra. Los niños preguntaron por ti esta mañana. Tomás quiere que lo ayudes a escribir una canción para el culto de Pascua. ¿Y Lucía? Está estudiando teología. Dice que quiere ser pastora. Sonrió. Quiere sanar corazones como el tuyo fue sanado. Mateo rió, con una ternura que antes no conocía. Entonces mi caída sirvió para algo. Tu caída no fue el final, dijo Valeria. Fue la semilla. Guardaron silencio un largo rato. El sol se inclinaba, tiñendo el cielo de rosa y oro. Daniel me dijo que has estado ayudando a jóvenes en crisis, dijo ella. Que les enseñas que el valor no está en lo que tienes, sino en quién eres. Solo les digo la verdad que tú me enseñaste sin palabras, que el amor no humilla. Que la fe no se negocia. Que el perdón es el puente entre el dolor y la esperanza. Valeria lo miró. En sus ojos ya no había tristeza por lo que fue, sino admiración por lo que se había convertido. ¿Estás en paz, Mateo? Él asintió, con una serenidad que venía del alma. No tengo mansiones. No tengo herencia. Pero tengo a mis hijos. Tengo amigos. Tengo un propósito. Y sobre todo, tengo la certeza de que Dios nunca me soltó, ni siquiera cuando yo lo solté a Él. Se puso de pie y extendió la mano. No para reclamarla. Solo para ayudarla a levantarse. Ella la tomó. Y en ese gesto, no hubo pasado. Solo presente. Gracias, dijo él. Por no odiarme. Por orar por mí. Por ser la mujer que me mostró que el verdadero legado no se escribe en testamentos, sino en corazones. Gracias a ti, respondió ella. Por demostrar que nunca es demasiado tarde para cambiar. Mientras caminaban de regreso al pueblo, las campanas de la iglesia repicaron suavemente. Los niños los esperaban en el porche, con Daniel preparando el fuego para el té de la tarde. Mateo no entró de inmediato. Se quedó un momento en el jardín, mirando el cielo. Gracias, Señor, susurró.
Porque en medio de mi orgullo, seguiste creyendo en mí. Porque en mi caída, sembraste gracia. Y en mi soledad, me diste una familia, no como merecía, sino como necesitaba. Y allí, bajo el último rayo de sol, Mateo Aldama, el heredero que perdió todo, sonrió. No con triunfo. Con humildad. Porque había aprendido que el verdadero legado no es lo que se deja atrás. Es lo que se siembra con